Bien, en esta primera parte de tratamientos y medicamentos para el COVID-19 nos vamos a referir a el listado que ustedes tienen enfrente. Como es bastante amplio, presumimos que va a haber una segunda y tal vez una tercera parte. Pasemos primero a revisar los estadios de la enfermedad. Recordemos una clásica imagen de los estadios de la enfermedad en la cual se puede dividir el COVID-19 en tres estadios clínicos. En el estadio 1, reiteramos, es una fase temprana, corresponde a la replicación viral, con una cantidad extremadamente elevada del virus, que insistimos, se denomina viremia, con el inicio de síntomas al final de esta fase. En el estadio 2, la fase pulmonar, predomina la respuesta inmune, donde los síntomas son más importantes y variados. Y en la fase 3, en el estadio 3, es de la respuesta de la fase inflamatoria o tormenta de citoquinas y una fase procoagulante. La atención debe ser, la atención médica, hablamos, debe ser lo más temprano posible y no esperar a los pacientes en terapia intensiva. El gráfico que hemos visto anteriormente lo hemos modificado un poco, añadiendo la fase de exposición al virus, vale decir, una previa fase donde el paciente se contagia. Y esta fase puede ser de 3 a 5 días en promedio. Antes del inicio de los síntomas, como habíamos dicho, y esta fase se denomina ventana asintomática. Ustedes ven en el gráfico en la parte izquierda. Tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestra población, que varía de acuerdo a los pisos ecológicos y también en que donde vive, si es citadino o no, la persona enferma recurre primero a su núcleo familiar, vale decir esposa, hijos, primos, padres, etcétera, y utiliza su experiencia tradicional, vale decir el reposo, mates, fricciones, etcétera. Posteriormente, mientras la enfermedad avanza y se empiezan más síntomas de la enfermedad, recurren a sus vecinos o conocidos que hayan pasado la enfermedad y lógicamente utilizan otro tipo de productos más. De no haber mejora, recién recurren a los servicios de salud. Lógicamente en este tiempo los síntomas han aumentado, son más variados e intensos. Y lógicamente la enfermedad, decíamos, ha avanzado y esto ocurre generalmente en promedio entre los 7 a 10 días. En la parte inferior, ustedes ven, hemos añadido también las medicaciones que debería aplicarse siempre bajo la responsabilidad de un médico tratante. Y estas son en amarillo, la profilaxis antitrombótica, vale decir, desde productos que son ácido acetilsalicílico o la heparina de bajo peso molecular. Un segundo son los antivirales. En la primera fase de la enfermedad donde hay viremia, siendo inútil el utilizarla en las siguientes fases. En algunos lugares hemos visto que se está utilizando virales inclusive en la tercera fase y eso no tiene ya sentido directamente. Y la tercera fase es las antiinflamatorias desde el inicio de los síntomas, variando desde una vía oral a la parenteral, de acuerdo al criterio médico y evolución clínica del cuadro del paciente. Pasemos a un ciclo de la vida del SARS-CoV-2 y dianas terapéuticas. Uno sería la replicación, el ingreso más que del virus mediante los receptores específicos AC2. Una segunda, la endocitosis con la fusión de la envoltura viral con la membrana del endosoma, como ven en las imágenes. La tercera sería el genoma se libera poniéndose en contacto con los ribosomas. La cuarta es el ensamblaje de todo lo producido dentro de la célula por el retículo endoplasmático normalmente en el ARIG, aparato reticular interno de Golgi. Y 5, finalmente, la liberación de la partícula viral con una exocitosis. Este proceso de ciclo biológico del SARS nos ha permitido también señalar qué medicamentos teníamos o qué productos teníamos contra estas dianas terapéuticas potenciales. Si hablamos de la fase 1, el AC2 todavía no hay un producto y presenta un desafío en la investigación para desarrollar alguna sustancia que intervenga en este mecanismo de unión del virus con el AC2 y el ingreso a la célula. En el segundo estadio, indicar que se ha partido la premisa de que la cloroquina puede actuar en los endocitos y exocitos de las partículas virales, entonces por eso era muy prometedor este producto.
En la fase 3, decíamos, los inhibidores de la proteasa como el lopinavir y el ritonavir podrían inhibir las proteasas del coronavirus y por lo tanto esa poliproteína no se fragmentaría. En la etapa 4, el remdesivir inhibiría la transcriptasa inversa. Y en la etapa 5, la ribavirina y el interferón beta tendrían acciones de diferentes niveles. También, obviamente, hay algún anticuerpos neutralizantes. Esto era del inicio, más o menos creo que en abril, mayo, que ya teníamos toda esta información. Bien, comenzamos entonces hablando de que los tratamientos y medicamentos para el coronavirus han sufrido un constante monitoreo de su efectividad. Existen 22 potenciales tratamientos y estos, gracias al New York Times, han sido comunicados a la población en general, quien ha realizado una observación y ha creado un contador en los que se pueden observar justamente estos 22 potenciales tratamientos. 3 son fraudulentos. Luego tenemos 2 que no prometen. Luego tenemos 13 con una evidencia contradictoria. Luego tenemos 2 evidencias prometedoras. Luego tenemos 2 ampliamente utilizados. Y uno ha llegado al fin de estos 3 en realidad que teníamos en esperanza. Uno al fin ya ha llegado a la etapa de aprobación por la FDA porque ya ha cumplido todos los requisitos en los ensayos clínicos, en la validación de sus hipótesis y ya es considerado un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Garcilaso de la Vega, Comentarios reales de los Incas, 1602. En el reinado del Inca Huayna Cápac, 1465 a 1527, el Inca estaba extendiendo su imperio, el Collasuyo, hacia el área amazónica, encontrándose en los Yuncas. En el río Taquesi, su ejército enfermó con una enfermedad que sus yatiris indicaron se trataba de 3 problemas. 1, el chucho, temblor. 2, la talatala, el frío. Y 3, la rupa, calentura o quemarse. Consultados los ayahuayas, indicaron que esta enfermedad febril acompañada de temblores se curaba mediante el uso de los polvos de cara, corteza de quina. El Inca ordenó la medicación de su ejército y prosiguió con la conquista de estos territorios. En enero de 1629 llegaba el virrey del Perú, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, Bobadilla y Mendoza, cuarto conde de Chinchón, y su segunda esposa, doña Francisca Enríquez de Rivera. La condesa cayó enferma de terciana en su caminata por el valle de Lanajuana, costa del Pacífico, y su enfermedad no atenuaba pese a la utilización de todos los medicamentos usados en Europa. López de Cañizares, corregidor de Loja en Ecuador, envió a Lima la corteza de un árbol de quina que le había sido proporcionada por el indio Callisaya. Utilizado este producto, recobró su salud al cabo de un mes. La imagen representa ese encuentro, la imagen que pueden ver arriba. Es muy comentado e importante este episodio que los curas llevaron la quina a Europa con el nombre de polvo de los jesuitas. Y allí también causó un notable impacto, llegándose a clasificar las fiebres en toda Europa en 2, las que remitían con la quina y las que no. Allí comenzó la explotación de la quina en el Collasuyo, lo que ahora es Perú, Bolivia y Ecuador. Años después, en 1864, el británico Charles Ledger, residente en Puno, contrató al boliviano Manuel Yucra Mamani para que le consiguiera semillas de chinchona de las zonas de los Yungas, Alto Beni y Apolobamba. Este tardó más de un año en recolectar de muchísimos árboles 12 libras de semillas, que fueron entregadas a Ledger y vendidas por una parte al gobierno inglés y otra al holandés. Sobre la base de estas semillas y por medio de la genérica se mejoraron estos árboles en Europa, llevándolos posteriormente a Java para que su producción industrial se lleve a cabo, ¿no? Yucra Mamani murió en la cárcel por vender las semillas a un extranjero. Ledger, en cambio, recibe el honor de ser nombrado descubridor de la planta con mayor concentración de quinina, chinchona morada de Apolo con flor blanca,
La planta recibió el nombre de Cinchona ledgeriana. Antecedentes. Ya en nuestros tiempos se realizaron multitud de estudios de los cuales sacamos que la cloroquina y la hidroxicloroquina son 4 aminoquinoleínas que son productos derivados de la quinina. La quina de mejor calidad crece en los yungas, en Inquisibe y en Apolo. Se comenzó a utilizar en Bolivia en 1959 y en 51 años se ha utilizado en 15.7 millones de tabletas de cloroquina para tratar a un total de 789.864 pacientes con Plasmodium vivax, es decir, el 83,8% de los casos de malaria. Los efectos secundarios. Se ha observado que en estos casi 60 años los efectos secundarios son mínimos. Puede variar desde reacciones alérgicas, prurito, cefaleas transitorias, malestar abdominal e incluso diarrea. Pero todos estos efectos secundarios se evitan administrando la medicación después de una comida. Nos llamó mucho la atención que trabajadores en salud que en su vida recetaron la cloroquina repetían comentarios sensacionalistas, desconociendo la rica experiencia en el manejo de estos medicamentos en nuestro país. Bien, ahora que hemos entendido un poco de la historia con respecto a la aplicación de la cloroquina, la cloroquina a nivel molecular fue estudiada en los últimos años principalmente por los reumatólogos. De esta manera es que se ha llegado a analizar molecularmente su complejo mecanismo de acción. Vamos a poder ver en la figura A en el ingreso de la hidroxicloroquina en la célula y su acumulación en los lisosomas. La hidroxicloroquina lo que hace es inhibir la degradación de la carga derivada externamente. Esto se logra a través de la endocitosis o fagocitosis. También tiene un efectivo mecanismo internamente y esto se logra a través de la vía de la autofagia. En el proceso de la autolisosomiasis se ve un aumento del pH. Esto para prevenir la actividad de las enzimas lisosomales. La inhibición de la actividad lisosomal, entonces, puede prevenir la presentación de autoantígenos. En la figura B vamos a poder ver que la hidroxicloroquina también puede acumularse en los endosomas y unirse al ADN celular. Este medicamento, por tanto, puede inhibir la señalización del receptor tipo TOL, el TLR, alterando el pH de los endosomas. Estos están involucrados en el procesamiento del TLR. Con esto se puede evitar se una el ARN y el ADN. Además de esto, que ya lo estamos analizando, vemos que la hidroxicloroquina también puede inhibir la actividad de varios sensores del ácido nucleico mismo y de esta manera interferir con su unión al ADN, lo que puede reducir la producción de citoquinas, que son proinflamatorias y al mismo tiempo va a disminuir la cantidad de interferones del tipo 1. En esta siguiente diapositiva estamos viendo los mecanismos de acción de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y voy a tratar de resumir un poco más las anteriores imágenes. A nivel molecular, la hidroxicloroquina y la cloroquina van a interferir con los procesos lisosomales, una actividad que compete también a la autofagia. Lo que hace es interrumpir la estabilidad de la membrana y alterar las vías de señalización y actividad transcripcional. Esto a nivel celular.
Los mecanismos directos e indirectos de estos fármacos inhiben el sistema inmunológico de activación mediante la reducción de la producción de citocinas y la señalización del receptor y las células T. Al inicio de la pandemia, en el 2020, el equipo de la Universidad Aix de Marsella, a la cabeza del profesor Didier, infectólogo y microbiólogo, asesor del gobierno francés, se convirtió en el apóstol de la cloroquina. La hidroxicloroquina, por tanto, es más activa que la cloroquina. Todo empezó con un estudio inicial de hidroxicloroquina asociado a la acitromicina. Este estudio fue no aleatorizado y lo ven en la imagen. Vemos ahí que se trataron 36 pacientes, 22 con la enfermedad respiratoria alta y 8 con neumonía. 6 eran asintomáticos. Todos son PCR positivos para coronavirus y se trataron a 26 de ellos con la hidroxicloroquina. En 6 de estos 26 se añadieron acitromicina y lo compararon con un grupo control para luego realizar frotis rinosinusales realizados cada día. Al 6.º día de tratamiento pudieron ver que estos frotis se negativizaron en un 70% de los pacientes y en 12% de los pacientes no tratados. A esto se añadió el apoyo y uso de la hidroxicloroquina por 3 presidentes y diversas personas públicas, con lo que se inició el revuelo de la posibilidad de haber encontrado el tratamiento para el coronavirus en la aplicación de la hidroxicloroquina. Con el conocimiento de las propiedades antivirales e inmunomoduladoras, además de las antiparasitarias, antimaláricas, se creó mucha expectativa en base a los estudios preliminares reportados por el grupo de Marsella a cargo del profesor Didier. De tal manera que se plantearon 2 grupos grandes, ¿no? El primer grupo era el de las profilaxis para la SARS-CoV-2 y el segundo grupo el de tratamiento del SARS-CoV-2. Dentro del grupo de profilaxis, a su vez, se subdividió en la profilaxis de los preexposición, es decir, pacientes, personas que no han tenido contacto con otros casos de coronavirus, que no tuvieron ningún contacto, que no están con la enfermedad, y el otro grupo que era profilaxis para postexposicionales, postexposición, es decir, personas que no tenían la enfermedad, pero que habían tomado contacto con alguna persona que sí presentaba la enfermedad SARS-CoV-2. El segundo gran grupo es el del tratamiento al SARS-CoV-2 y aquí también se subdividió en 2 grupos. Un grupo que es el de las personas que tenían la enfermedad en su estadio leve o moderado, por tanto el tratamiento era ambulatorio a su aplicación. Y el otro grupo que es el de la enfermedad severa o crónica, que requerían hospitalización y que han recibido el tratamiento durante ese espacio de hospitalización. En base a esto, entonces, ya tenemos a Benjamín Abela, que realizó el trabajo Eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina frente al placebo para la preexposición, es decir, hablamos de profilaxis del SARS-CoV-2 entre los trabajadores de la salud en el hospital en el que él trabajaba, ¿no? Esto fue un ensayo clínico aleatorizado. En este ensayo de doble ciego y controlado con placebo, se realizó en hospitales urbanos de tercer nivel en Estados Unidos. Se dio hidroxicloroquina 600 miligramos al día o el placebo, todo por vía oral durante 8 semanas, es decir, 2 meses.
El criterio de valoración principal fue la incidencia de infección por SARS-CoV-2, según lo determinado por la PCR-TR con toma de muestra por hisopeado nasofaríngeo durante las 8 semanas del tratamiento. El ensayo se terminó anticipadamente por inutilidad. En realidad, antes de alcanzar el número planificado de 200 participantes. La conclusión fue que la hidroxicloroquina no era adecuada como profilaxis para SARS-CoV-2 y se observó el doble de efectos adversos en los pacientes que tomaron la hidroxicloroquina. Tampoco funcionó en el caso de post-exposición. Seguimos en profilaxis. Se aplicó en trabajadores de la salud o convivientes que estuvieron en contacto con personas enfermas con SARS-CoV-2. Alcanzó resultados positivos por biología molecular y se pidió a estos pacientes que guardaran cuarentena por 2 semanas. En este sentido, hay 2 ensayos clínicos importantes publicados en el New England. El primero de Boulware, que lo explica él mismo. Y en segundo lugar, el de Mitha, que demostró que la hidroxicloroquina no previno el desarrollo de la enfermedad SARS-CoV-2, confirmado por las pruebas de PCR, además de que la tasa de efectos adversos fue casi 10 veces más que los que recibieron el placebo. Vamos aquí a continuación ver un video de Boulware. Currently, there are no medications proven to prevent SARS-CoV-2 infection, and standard of care following exposure involves observation and quarantine. Given its in vitro activity against SARS-CoV-2, investigators questioned whether hydroxychloroquine could have a role as post-exposure prophylaxis. In a randomized double-blind placebo-controlled trial, short-term high-dose hydroxychloroquine was assessed for efficacy in the prevention of symptomatic infection after exposure to COVID-19. 821 patients were enrolled within 4 days of either household or healthcare-associated exposure to a confirmed case of COVID-19. Participants were randomized 1-to-1 to receive either hydroxychloroquine or placebo for 5 days. The primary outcome was symptomatic infection confirmed by a positive molecular assay or COVID-19 compatible illness over 14 days. 49 participants, or 11.8%, in the hydroxychloroquine group met the primary outcome, as compared with 58 participants, 14.3%, in the placebo group. The absolute difference of 2.4 percentage points was not significant. Adverse events, including nausea, loose stools, and abdominal discomfort, were more common with hydroxychloroquine. However, there were no arrhythmias or deaths in either group. The authors conclude that hydroxychloroquine did not prevent COVID-19 compatible illness or infection following exposure, and therefore showed no benefit as post-exposure prophylaxis against SARS-CoV-2. Full trial results are available at nejm.org. Bien, ahora veamos entonces lo que pasó con la hidroxicloroquina como tratamiento del coronavirus. Fue estudiada en primer lugar en pacientes, como les decía, ambulatorios con la enfermedad leve o moderada y también en pacientes hospitalizados con la enfermedad del tipo severo o crítico, es decir, pacientes intubados en terapia intensiva. Los ensayos clínicos con miles de pacientes, aquí ya tuvimos miles, fueron realizados por el Reino Unido.
el Recovery, y por la OMS el Solidarity. Concluyeron que la hidroxicloroquina no redujo el ingreso hospitalario ni la mortalidad de terapia intensiva. Por el contrario, los efectos secundarios colaterales a su aplicación fueron alarmantes, ya que fueron mayores a que el grupo control, en los que se dio un placebo. Es necesario que hablemos entonces un poco más del estudio clínico Solidarity en cooperación con la OMS. Fue realizado en 30 países, que los podemos ver en el mapa a su derecha en color azul. Participaron 400 hospitales y se evaluaron en forma controlada, aleatorizada, los medicamentos Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir y el interferón V1A. En el metaanálisis de cada uno de estos fármacos se encontró que no hubieron diferencias estadísticamente significativas comparando los medicamentos con el placebo. En los 4 casos, dicho de otra manera, ninguno de los 4 produjo la reducción de la mortalidad en los pacientes hospitalizados. Volviendo entonces al ciclo del SARS-CoV-2, donde se señalan las dianas terapéuticas, podrán ver que se ha comenzado a eliminar productos. Esta gráfica la han podido observar en el segundo video que realizamos por junio del 2020. Y aquí ya se encuentran tachados los medicamentos que con el pasar del tiempo demostraron no tener eficacia veraz como tratamiento frente al SARS-CoV-2. Por el estudio Solidarity realizado por la OMS, reiteramos que hay muchas dudas con respecto al Remdesivir. Fue aprobado por la FDA y EMA, pero no por la OMS. Hay otros 3 productos aprobados por la FDA, que son el plasma convaleciente, la dexametasona y los anticuerpos monoclonales, con los que hay que tener cuidado en la aplicación. No es lo mismo aplicar plasma en la primera etapa que aplicarla en la tercera etapa. Ahora nos toca hablar de la ivermectina. ¿Qué podemos decir? El profesor Satoshi Omura, que ustedes lo observan a la izquierda, en el año 1972 aisló en un campo de golf la ivermectina lactona, que era producida por una Streptomyces, una bacteria Streptomyces avermitilis, que es una actinobacteria, insistimos, que la ven ustedes en una caja de PET a la derecha. En 1974, estos cultivos fueron enviados a William Campbell, que era de la empresa Merck, y trabajando en conjunto, en 1975 fue encontrada y nombrada la ivermectina, que es una mezcla en proporciones 80-20 de la ivermectina B1A y B1B. Las ivermectinas entonces son derivados macrocíclicos de las lactonas producidas por la actinobacteria Streptomyces avermitilis. Creo que ese sería el término de referencia que podemos citar. Este medicamento fue comercializado recién en 1981 y ha ayudado y sigue ayudando todavía a mejorar la salud pública mundial mediante el tratamiento de una amplia gama de enfermedades. Generalmente son enfermedades tropicales desatendidas, y por eso creo que la mayoría de la población que no se dedica a la medicina tropical pues no la conocía hasta recientes días atrás. Tiene también un potencial antibacteriano, antivírico y anticanceroso, además lógicamente del antiparasitario, que fue la droga estrella directamente para las filariasis.
la oncocercosis y la filaria linfática. El profesor Omura, en base a este trabajo que ha realizado, ha recibido diversos premios y uno de ellos es el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina del 2015. ¿Qué más podemos citar? Ustedes ven a la izquierda la estructura molecular de la ivermectina, un complejo de 8 compuestos, ustedes ven en la parte inferior, citados con los números A, B, etc. Y luego estos han sido sometidos a modificaciones químicas. Entre los síntomas de la oncocercosis se encuentra el prurito intenso, las afecciones cutáneas desfigurantes y la discapacidad visual que puede llegar a la ceguera. En la parte derecha, ustedes tienen el libro que yo utilizaba como referencia en mi posgrado, y ven en la imagen una cadena de personas del África que eran ciegas y normalmente hacían su vida habitual cotidiana, ayudando directamente en la siembra, la cosecha, etcétera, y se guiaban con esos palos. Una persona agarraba un palo adelante y la otra agarraba el palo siguiente y de esa manera caminaban para hacer sus quehaceres, decía. Esta vermectina se ha utilizado primeramente en uso humano, pero también ahí se ha utilizado a nivel veterinario, agrícola e inclusive acuícola. Lamentablemente, en los últimos tiempos he escuchado que figuras sensacionalistas que decían estamos haciendo la prueba de un medicamento de animales y no es así. Creo que necesitamos mucha más información para referirnos al tema. ¿Qué más podemos decir? Los primeros blancos terapéuticos de la ivermectina, lo habíamos dicho ya, los repetimos y con mayor propiedad, eran las filares. ¿Cuál era? La Onchocerca bulbulus y la Eucereria bancrofti, además de la Brugia malei. En las imágenes ustedes que ven, son publicaciones del doctor Omura, y que reflejan estos blancos terapéuticos que decíamos. Y lo más importante tal vez aquí es de que en oncocercasis la población en riesgo en esa época era de 120 millones de personas y la población infectada 18 millones en lo que se refiere a oncocercosis. Y cuando hablamos de filaria linfática, la población en riesgo era 1.300 millones de personas y la población infectada 20 millones de personas. Podemos decir de la ivermectina cuando hablamos de la farmacología en esa área antiparasitaria. Que el mecanismo de acción es la apertura de los canales de glucamato, del cloruro del ácido gamma butírico, y que favorece la entrada del calcio, vale decir la hiperpolarización, interrumpiendo la neurotransmisión de las células nerviosas y musculares. Por lo tanto, el parásito tiene parálisis motora y se muere. La acción más farmacológica, el tratamiento es frente a helmintos, oncocerca, ya habíamos insistido, larva migrans, estrongiloides, y aquí falta la filaria linfática. Y también los ectoparásitos, pedículos humanos, vale decir los piojos, el Sarcoptes cabei, que todavía hay en algunas áreas de nuestro país, la rasca, sarna o rascapalomita, que se le indica. Y la farmacocinética, ¿qué podemos decir a propósito de farmacocinética? Que se administra por vía oral, es de liberación lenta, no atraviesa la barrera hematoencefálica y el pico máximo de concentración es a las 4 horas y tiene una vida media de 12 horas. El metabolismo es hepático, es rápido, se elimina en un periodo de 2 semanas. Ese es orina y leche materna. Está contraindicado en el embarazo. La resistencia ha sido ya reportada hace muchos años en los animales, pero no en los humanos. Y recuerdo aquí que en los humanos se ha empleado como monoterapias y en millones de personas con millones de dosis. Entonces creo que es importante un punto a retener. En lo que se refiere a la programa de eliminación de oncocercosis que se ha hecho por medio de la OMS, más del 99% de las personas infectadas vivían en 31 países. Y ustedes ven en el mapa, en verde, en el África subsahariana normalmente, pero también algunos otros focos, por ejemplo, en América Latina y en Yemen. ¿Qué más decir? El estudio sobre la carga mundial de la morbilidad estimó ya recién en el 2017, estamos hablando de pocos años atrás, que había 20 millones de casos prevalentes de la infección por oncocerca bulbosa en todo el mundo. Y 14 millones de personas infectadas tenían afección en la piel, 1 millón habían sufrido pérdida de la visión. Entonces, todavía es
esta enfermedad, la oncocercosis, es importante y lógicamente su combate, su pelea, su tratamiento persiste todavía por los organismos internacionales. En África, la estrategia fundamental para eliminar la oncocercosis es el tratamiento con la ivermectina, que está dirigido por la comunidad. Y en las Américas, la estrategia del tratamiento era semestral y a gran escala con ivermectina. En 1992 se inició el programa de eliminación en las Américas, que se denominaba UEPA, y se empezó a trabajar en México, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Colombia. La OMS ha podido verificar en estos 4 países que hemos citado que se encuentran libres ya de oncocercosis después de haber aplicado con éxito durante decenios las actividades de eliminación de esta enfermedad. ¿Qué podemos decir de la UEPA con nuestro país? La UEPA se puso en contacto con el Laboratorio Nacional de Parasitología del INLASA, del cual era yo su jefe, para indagar si es que había, porque tenemos una amplia zona amazónica, pese a que siempre nos dicen país andino, y querían indagar si había oncocercosis. Nosotros realizamos una investigación nacional que concluyó solamente con este pequeño informe que mandamos a las autoridades y se salió por vía internet. Y se concluyó, decíamos, que solamente había Manzanella osardi. Y habíamos propuesto un tratamiento con una campaña. La Manzanella osardi, lo ven en el mapa, es en la parte inferior de Tarija, cerca de Yacuiba directamente, donde se había diseminado esta enfermedad. Si quiere mayor información, pues esto está colgado en la red. Creo que es importante que todavía esta gente que está enferma, no sabemos la cantidad, pero tenemos una deuda como Estado, como Ministerio de Salud y como profesionales en salud, de solucionar su figura de vulnerabilidad en la ruralidad en la cual se encuentra. Contrariamente a la figura espectacular, sensacionalista que he visto en los últimos días en diferentes medios de prensa escrita, televisiva, etc., este producto ya se conocía en el 2012 y tenía, decíamos, amplio espectro antiviral. Aquí nos vamos a referir nada más que a esa figura viral. Y como ustedes ven, hay el autor que hemos citado, el año y el texto del título del paper que habían realizado. Y ahí ven el HB1, era uno de los blancos o dianas terapéuticas, el virus de la encefalitis transmitida por garrapata, el de fiebre amarilla, el dengue, la encefalitis japonesa, el de la fiebre de la encefalitis equina venezolana, inclusive aquí decíamos en acuicultura, ya lo habíamos citado antes, un parvovirus en la crianza de cangrejos de río, de agua dulce, el virus del Nilo Occidental, inhibidores del virus del Zika, y así ustedes ven, desde el 2, el 3, el 15, el 16, se seguía investigando y lamentablemente no se conocía en general todos estos grandes esfuerzos que se realizan. En 2016, los virus síndromes reproductivo y respiratorio porcino, la enfermedad de Newcastle, el virus de chikungunya, etc. Lo cual muestra un amplio espectro de la ivermectina contra varios virus ARN, y que se debe esto a la capacidad de inhibir específicamente el transporte nuclear mediado por las importinas, que lo vamos a ver en un momento más. El 2020 causó una sensación de terremoto prácticamente en las estructuras científicas, volviendo a escuchar de la ivermectina por una profesionales de Australia, Leon Cully y la jefe Kelly Wangstaff, que pusieron una investigación en la Universidad de Monash, en Belmont, ustedes ven en la parte inferior, en Australia decíamos, realizando un experimento in vitro en células Vero que contenían aislados clínicos del SARS-CoV-2. Estos fueron tratados con ivermectina, 5 microgramos. Después de 10 minutos de centrifugación, las células se cosecharon en los días 0 y el día 3 y se analizaron por PCR en tiempo real para el SARS-CoV-2, obviamente. Una reducción del ARN viral del 93% y 99% se observó entre las 24 y 42 horas, o 48 horas respectivamente, para muestras tratadas, decíamos, con ivermectina. La ivermectina inhibe entonces la replicación in vitro de algunos virus de ARN monocatenario positivos, como ya habíamos citado, dengue, Zika, etc. Y a partir de este trabajo es que se produjo un terremoto, decíamos. Lamentablemente recién se está empleando, en forma académica publicando
este tipo de trabajos. Y hemos revisado el 23 de enero el PubMed, buscando artículos indexados sobre ivermectina y COVID-19. Y hemos encontrado, ustedes ven en la flecha, 123 artículos ya de resultados. Algunos de ellos tienen la parte inferior, producidos en España, India y USA. Y obviamente no es lo que dicen, no hay artículos, sino hay, pero hay que saberlos buscar. Aquí ven ustedes un gráfico en el cual, en la forma más sencilla, vamos a tratar de explicar los modos potenciales de acción de los antivirales. Tienen en verde una célula y dentro su núcleo en amarillo. ¿Qué podemos decir? El momento que el virus ingresa en la parte superior, en rojo, se une directamente a las importinas alfa y beta 1 y de esa manera ingresan a la célula, vale decir, el virus utiliza las importinas y ingresando a la célula, el virus inhibe la secreción o la producción de interferón y lógicamente de esa manera no se destruye y el virus aprovecha esto y obviamente se replica. Por el contrario, en la parte inferior ven cuando existe la ivermectina es una de las importinas, alfa y beta 1, por lo tanto el virus ya no se puede unir a las importinas y por lo tanto ya no puede introducirse a la célula. Un otro gráfico un poquito más complicado, creo que vale la pena el que podamos desarrollarlo. Ustedes ven en la parte superior primero la ivermectina, el tipo de acciones que tiene con animales, antibacterial, anticancerígeno, antiviral. Ya hemos citado los virus que están en un cuadro a la derecha, sí, que influenza, etcétera, etcétera, ya los hemos citado. Lo que nos interesa ver es, tal vez decíamos un poquito más de detalle, pero en la forma más sencilla. Como sabemos, el virus SARS-CoV-2 está conformado de tres partes. Una proteínas estructurales, que son la SNM, el ácido ribonucleico y las proteínas no estructurales. El virus, cuando ingresa a la célula, cada una de estas tres partes se fabrican por separado para posteriormente ensamblarse, o si quieren, unirse. En la infección, las proteínas no estructurales se unen a las importinas B1 para ingresar al núcleo y bloquear la liberación del interferón, conduciendo a la producción de más virus que se liberan para infectar otras células posteriormente. Se produce después de eso una liberación tardía exagerada de interferón, que es lo que denominamos respuesta inmune exagerada. Con tratamiento, la ivermectina se une al heterodímero importina B1, lo desestabiliza y previene que estas importinas se unan a las proteínas no estructurales e ingresen al núcleo. Por lo tanto, se sigue produciendo interferón en la célula que va eliminando al virus. ¿Qué más podemos decir? También se encuentra actividad antiviral de ivermectina, obviamente con otro tipo de mecanismos que todavía están en estudio. Pasemos a hablar entonces de la profilaxis de pre- y posexposición. Hay diversos estudios clínicos profilácticos de la eficacia de la ivermectina frente al COVID-19. No los vamos a describir uno por el tiempo. Entonces, decíamos, aquí ustedes tienen, aquella persona interesada, pues obviamente tiene todas las referencias para que pueda ingresar. Cuando hablamos del tratamiento de ivermectina con enfermedad leve, en igual forma, ustedes tienen el autor, el estudio, el número de pacientes, la dosis de la ivermectina, etcétera, y las referencias para que puedan recurrir a la misma. Y el tratamiento con ivermectina en pacientes con enfermedad severa y crítica en igual forma. Han realizado metaanálisis de estudios clínicos también sobre este tratamiento. Y ustedes ven igual las diferencias. Y en el cuadro a la derecha, el odds radio, que en un 95%, que están a favor todos de la ivermectina. Finalizando entonces esta primera parte de tratamientos y medicamentos para el COVID-19, tenemos a la infodemia. De inicio podemos indicar que Bolivia autorizó el uso de la ivermectina el 13 de mayo del 2020. En la actualidad hay una gran avalancha de reportajes de canales de televisión sobre este tema de la ivermectina, sobre esta droga. Y que generalmente estas entrevistas son a médicos o grupos de investigadores de diferentes especialidades y con objetivos diferentes. Hemos encontrado más de 90 de este tipo de informes de prensa. Los comentarios van desde claros objetivos sensacionalistas
a tratar de comentar aspectos científicos que en realidad son muy poco claros en la mayoría de los casos. De entre todos estos videos hemos escogido unos pocos que son a continuación los que van a ver. A mediados de mayo, el Ministerio de Salud de Bolivia autorizó el uso de la ivermectina para tratar el coronavirus. Poco después, Perú anunció el uso del mismo tratamiento para el COVID-19. Según datos del gobierno peruano, el uso de ivermectina en los departamentos de Loreto, Ucayali, Piura y Lambayeque estaría asociado a una disminución de las muertes causadas por esta enfermedad. Los casos siguieron aumentando, pero disminuyó de manera impresionante las fatalidades. Doctor, tengo aquí precisamente el protocolo iMasks Plus, que es de la Alianza de Cuidado Crítico de Primera Línea COVID-19. Los autores de este protocolo tienen más de 2.000 publicaciones. Solo el doctor Barón tiene 269 días de estar en unidad de cuidados intensivos atendiendo pacientes COVID. Y haciendo auditoría en nuestros casos, aquellos que recibían ivermectina como un uso no habitual del medicamento, para un uso que no estaba inicialmente descrito, que era para el coronavirus, lo que se conoce como off-label, auditamos esos resultados y vimos que cuando los pacientes recibían ivermectina precozmente, antes del día 10, y antes de que estuvieran graves, antes de que estuvieran conectados a un ventilador, en esos momentos era muy, muy significativo su capacidad de disminuir el riesgo de muerte, disminuir la necesidad de conectarse a un ventilador mecánico, disminuir los días de estada en la unidad de cuidados intensivos. ¿Desde cuándo se pensó en utilizar ivermectina para el tratamiento y profilaxis de COVID-19? Nosotros empezamos a estudiar el potencial uso de la ivermectina a principios del mes de marzo. Nosotros estudiamos pacientes en distintos centros de investigación, en el Hospital CEMIC, el Hospital Cuenca Alta y el Hospital Muñiz. Eran pacientes recientemente diagnosticados mediante PCR, en donde fueron incluidos en el estudio. Recibieron ivermectina altas dosis, 0,6 miligramos por kilogramo durante 5 días y fuimos evaluando el nivel de la carga viral día a día durante el estudio, y eran pacientes desde estadio 0 a estadio 4 en lo que es la escala ordinal de OMS. Falta de estudios. Pues bien, ya empezaron a conocerse. El Departamento de Farmacología de Liverpool, en el Reino Unido, revela en principio una reducción del 83% de la mortalidad en pacientes de COVID, tanto en casos moderados como en graves. La investigación sobre la ivermectina está financiada por la Organización Mundial de la Salud. Incluye 11 ensayos clínicos con 1.452 voluntarios en países, entre ellos Egipto, Bangladesh, Irán, España y Argentina. Otros expertos hacen un llamado a no automedicarse, pues hasta ahora los resultados no están completos. El 26 de enero de este año ha salido este nuevo metaanálisis, el cual indica que el 100% de los 35 estudios realizados hasta la fecha reportan efectos positivos. El tratamiento temprano es más exitoso, con una reducción estimada del 84%. El uso profiláctico también muestra una alta eficacia. El 100% de los 17 ensayos controlados aleatorios informan efectos positivos, con una reducción estimada del 71%. La probabilidad de que un tratamiento ineficaz genere resultados tan positivos como los 35 estudios hasta la fecha se estima en 1 en 34.000 millones. Prácticamente cada día se actualiza la información científica. Con esto entonces agradecerles por su atención, por participar viendo estos videos. En los comentarios pueden dejarnos cualquier tipo de dudas o consultas que tengan. Y agradecerles nuevamente. Esperamos si es que pueden realizar su suscripción y hasta la próxima.